Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y, por supuesto, de los destinos románticos por excelencia. Vamos a hablar de Burak Ineslian, amor turco en París, pero con un giro muy especial. Vamos a explorar las escenas reales. Sí, así como lo escuchan. A veces la ficción se entrelaza con la realidad de una manera que nos deja con la boca abierta, y creemos que este dúo dinámico, Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, nos ha regalado precisamente eso. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y se unan a esta hermosa comunidad de amantes del cine y las historias que nos tocan el corazón. Hoy, en este vídeo, vamos a desgranar los momentos más icónicos de Burak y Neslihan en París, pero no solo desde la perspectiva de sus personajes, sino también analizando cómo esos escenarios parisinos se convirtieron en testigos de su química en pantalla, e incluso, quién sabe, quizás inspiraron momentos en sus propias vidas. ¿Se imaginan caminar por los mismos puentes, sentarse en los mismos cafés donde sus personajes vivieron sus apasionados encuentros? Nosotros sí, y por eso queremos llevarlos en este viaje. Preparémonos para revivir juntos esas escenas inolvidables, para sentir la magia de París y la intensidad de su amor turco. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a ser un recorrido por el romance y la fantasía en la ciudad de la luz. Comencemos nuestro viaje por el Sena, por las calles empedradas, por esos lugares que han sido el telón de fondo de innumerables historias de amor, y que en el caso de Burak y Neslihan, cobraron una vida propia. Cuando pensamos en Kara Sevda, que es donde esta pareja realmente conquistó al mundo, es imposible no recordar las escenas grabadas en París. No fue solo un escenario bonito, fue una extensión de la turbulenta y apasionada relación entre Kemal y Nihan. ¿Recuerdan esa escena bajo la Torre Eiffel, justo cuando se reencuentran después de tanto tiempo? La ciudad, con sus luces titilantes y su aura romántica, amplificó la emoción del momento. No era solo la presencia de la icónica estructura, sino como la cámara capturó la mirada de anhelo, el roce de las manos, la atmósfera de un amor que, a pesar de los obstáculos, seguía latiendo con fuerza. Esos momentos nos hacen creer que el amor puede encontrar su camino, incluso en medio de la adversidad, y París, con su reputación de ciudad del amor, se convirtió en el cómplice perfecto. Pero no solo fue un escenario para reencuentros, ¿verdad? París también fue testigo de confesiones, de promesas y, desafortunadamente, de despedidas dolorosas. Pensemos en esos paseos nocturnos por los Campos Elíseos, con las luces brillando a su alrededor. El ambiente parisino, con su elegancia inherente, parecía acentuar la intensidad de sus sentimientos. Era como si la ciudad misma respirara junto a ellos, sintiendo cada latido de sus corazones. Y es que hay algo en París que te invita a abrir tu alma, a expresar tus emociones más profundas. Para Kemal y Nihan, esos momentos en París no fueron solo parte de la trama, se sintieron como un escape, un refugio donde su amor podía existir, aunque fuera por un breve instante, lejos del caos y las intrigas que los rodeaban en Estambul. Y aquí viene la parte intrigante de las escenas reales. Si bien entendemos que todo es parte de una producción cinematográfica, la química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül era tan palpable, tan genuina, que muchos de nosotros nos preguntábamos si esa conexión trascendía la pantalla. ¿Podría ser que el entorno parisino, con su atmósfera de ensueño, haya alimentado esa química, haya hecho que se sintieran más conectados en su papel? Es una pregunta que nos encanta explorar. Imaginen estar ahí, en medio de esa belleza, con la música de fondo, las luces, la energía romántica de París. Es fácil dejarse llevar por la magia. Y Burak y Neslihan, ambos talentosos actores, supieron capturar esa esencia. Sus miradas, sus gestos sutiles, la forma en que se abrazaban, todo parecía impregnado de una autenticidad que nos llegaba directamente al corazón. Analicemos ahora algunos detalles específicos. ¿Recuerdan esa escena en el jardín de Luxemburgo? La tranquilidad, la belleza de las flores, los niños jugando a lo lejos, fue un momento de paz relativa en medio de su tormentosa historia. Ese escenario, con su aire bucólico, sirvió para resaltar la ternura y la vulnerabilidad de su amor. Nos hizo pensar en lo que podría haber sido su vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y luego, ¿qué me dicen de las escenas cerca del Pont des Arts? Ese puente, famoso por sus candados de amor, se convirtió en un símbolo de su propio amor,
un amor que intentaban sellar y proteger. L. A vista del río Sena, los barcos navegando, la majestuosidad de Notre Dame a lo lejos, todo contribuyó a crear una imagen poética de su relación. Más allá de las escenas románticas, París también sirvió como escenario para momentos de tensión y conflicto, lo que paradójicamente también hacía que su amor pareciera más real. Porque el amor verdadero no es solo felicidad, también son desafíos, miedos y la lucha por estar juntos. En esos momentos la ciudad de París, con sus contrastes entre la luz y la sombra, la alegría y la melancolía, se convertía en un reflejo de sus propias almas. La frialdad de algunas calles adoquinadas podía representar la distancia que a veces los separaba, mientras que una ráfaga de viento que agitaba sus cabellos podía simbolizar la fuerza de sus pasiones. Es interesante pensar en la logística de filmar en lugares tan emblemáticos. ¿Se imaginan el bullicio de la gente, las miradas curiosas mientras Burak y Neslihan ensayaban sus escenas? A pesar de todo eso, ellos lograban crear un microcosmos de intimidad, de conexión, que era capturado por la cámara y que luego nosotros, los espectadores, recibíamos como un regalo. Es esa capacidad de crear un espacio privado en medio de un espacio público lo que demuestra su maestría actoral y quizás, la poderosa influencia del entorno parisino. Y cuando hablamos de escenas reales, no podemos dejar de lado la repercusión que estas escenas tuvieron en el público. Millones de personas alrededor del mundo se enamoraron no solo de la historia de Kemal y Nian, sino también de la belleza de París. ¿Cuántos sueños de viajar a la capital francesa se habrán alimentado gracias a estas grabaciones? Seguramente muchísimos. París se convirtió en un personaje más de la serie, un personaje mudo pero fundamental que le dio un brillo especial a su historia de amor. Una de las cosas que más impactó en las escenas parisinas fue la forma en que se manejó la iluminación y la cinematografía. Los atardeceres dorados sobre el Sena, las noches estrelladas con la Torre Eiffel brillando, todo estaba diseñado para evocar una sensación de ensueño y romance. Y lo lograron. Cada toma era una obra de arte y en medio de esa belleza, la conexión entre Burak y Neslihan se sentía aún más profunda y significativa. Era como si la ciudad misma estuviera enamorada de ellos, y los estuviera bañando con su luz y su magia. Además, el vestuario y la ambientación jugaron un papel crucial. Los elegantes trajes de Burak, los vestidos vaporosos de Neslihan, todo encajaba a la perfección con el sofisticado telón de fondo de París. Parecía que la pareja estaba viviendo un cuento de hadas moderno, donde cada detalle estaba cuidadosamente orquestado para realzar la belleza de su amor. Y en esos momentos era difícil distinguir dónde terminaba la actuación y dónde comenzaba la magia. Nos hemos detenido a pensar en la sensación que debió haber sido para Burak y Neslihan filmar en París. ¿Se sintieron inspirados por la historia de amor de la ciudad? ¿Les habrá dado una perspectiva diferente sobre su propio trabajo? Es fascinante especular sobre estas cuestiones. París, con su historia de arte, de literatura y, por supuesto, de romance, tiene una energía única que puede influir en cualquier artista. Y creo que esa influencia se sintió en cada fotograma. Y ya para ir cerrando este capítulo de nuestro viaje por el amor turco en París, es importante recordar que si bien las escenas de Karasevda en París nos cautivaron y nos hicieron soñar, también nos recordaron la universalidad del amor. No importa dónde estés, no importa cuáles sean las circunstancias, el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse, de luchar por existir. Y París, con su encanto eterno, fue el escenario perfecto para contar esa historia. En resumen, hemos viajado a través de los momentos más icónicos de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul en París, explorando cómo la ciudad de la luz se convirtió en un personaje más de su historia, amplificando la química entre los actores y la intensidad de su amor. Hemos analizado las escenas bajo la Torre Eiffel, en el Jardín de Luxemburgo y en el Pont des Arts, destacando cómo la ambientación parisina contribuyó a crear una atmósfera de ensueño y romance, pero también de tensión y conflicto. Hemos reflexionado sobre la posibilidad de que el entorno parisino haya influido en la palpable conexión entre Burak y Neslihan, y cómo estas escenas han inspirado a innumerables espectadores a soñar con viajar a la capital francesa. Ha sido un placer inmenso compartir este recorrido con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena favorita de Burak y Neslihan en París? ¿Creen que el entorno parisino realmente potenció su química en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y continuar esta conversación.
Y si este vídeo les ha gustado, les ha traído buenos recuerdos, o les ha hecho soñar un poco más con París y el amor turco, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las series turcas tanto como nosotros. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias por estar ahí y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.